Ok, listo. ¿Todo bien? Sí, pueden ver mi pizarrón. Sí, sí, profe. Sale, pues. La vez pasada nos quedamos en que estábamos viendo un circuito de corriente alterna. El circuito era el siguiente. Aquí teníamos una fuente de voltaje alterna. Aquí teníamos una resistencia. Luego teníamos un capacitor. Luego después teníamos un inductor. Digamos que esto tenía una capacitancia R, de una resistencia R, una capacitancia C y una inductancia L. Habíamos visto que la ecuación, bueno, y sí, habíamos visto que la ecuación diferencial de este sistema era el potencial en el inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos autoinductancia. A ver, alguien está entrando. Bueno, entonces este era el potencial el voltaje, perdón, en el inductor. Luego era más el voltaje en la resistencia, que eso es la corriente por la resistencia, más seguía el voltaje en el capacitor, que eso es la carga entre la capacitancia, y esto debía de ser igual a el voltaje de la fuente, que pues dijimos que lo vamos a considerar como si fuera B0 por el coseno de omega t, donde pues omega pues es la frecuencia angular y pues ustedes ya saben, ¿no? También habíamos visto, aquí es donde nos detuvimos un poco más de tiempo para ver que, bueno, como ustedes ya sabían un poquito de ecuaciones diferenciales, habíamos mencionado que la solución general a esto debía de ser la solución homogénea, que es decir, cuando esta ecuación diferencial esté igualado a cero en lugar de a esto. Eso es la solución homogénea. Y luego, perdón, ahí está. Luego habíamos visto que la solución homogénea siempre se iba a cero. No importa el caso, no importa si era el sobreamortiguado, el subamortiguado o el críticamente amortiguado, siempre se iba a hacer. Sí, recordemos que teníamos esos casos que básicamente tenían que ver con la resistencia y la inductancia y la capacitancia. Había una relación entre ellas y estaba relacionado con que, a ver, déjenme ver, aquí lo debo tener anotado. Espérenme. Sí, estaba relacionado con esto, ¿no? Si la resistencia era mayor a la raíz de 4L entre C, pues si era mayor, teníamos lo que es el sobreamortiguado. Si era menor, era el subamortiguado. Y si era igual, era el críticamente amortiguado, ¿no? Y ahí nos detuvimos un poquito porque pues hay una analogía muy grande con, con las oscilaciones amortiguadas y forzadas. Es decir, una masa unida a un resorte que a su vez está unido a un amortiguador y que también está unido a alguna máquina que lo hace oscilar, ¿no? Entonces, o sea, habíamos visto que este problema tiene un análogo mecánico, por eso nos detuvimos mucho, y vimos que todas las soluciones homogéneas siempre se iban a cero después de cierto tiempo, ¿no? Es decir, después de cierto tiempo yo las puedo considerar despreciables. Bueno, entonces la solución general es la solución homogénea más la solución particular.
como ya lo dije, esta después de cierto tiempo es despreciable, entonces solo nos iba a importar la solución particular. Digamos, después de un cierto tiempo que está dictado por el sistema, por los valores de R, L y C, ya iba a ser despreciable la solución homogénea y solo me tenía que fijar en la particular. Y la solución particular, pues vimos que les dije unas reglitas para resolver este tipo de ecuaciones. Les dije que cuando había un coseno o un seno, pues la solución tiene que ser suma y resta de senos y cosenos. Y ahí vimos la siguiente solución. A ver, por aquí lo debo tener. Sí, aquí está. Vimos que la solución particular, que la solución particular debía de ser igual a V0 dividido entre la inductancia, todo multiplicado, digo, todo dividido entre uno entre LC menos omega al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más omega cuadrada R entre, esto es R cuadrada, entre L al cuadrado. Y luego aquí va multiplicando un senos y cosenos. Y era 1 entre LC menos omega al cuadrado por el coseno de omega t más, bueno, puedo quitar el paréntesis en realidad, más omega R entre L por el seno de omega t. Habíamos visto que esta era la solución particular para la carga. Y bueno, la solución para la corriente, pues simplemente era derivar esto, ¿no? Al derivarlo, la solución que obteníamos era la siguiente. Era la corriente particular, vamos a decirlo así, porque pues igual yo tengo aquí una corriente homogénea y una corriente particular, ¿no? Bueno, entonces la corriente particular sería V0 omega entre L, todo dividido por 1 entre LC menos omega al cuadrado, todo al cuadrado, más omega cuadrada, R al cuadrado, entre L al cuadrado, por, aquí teníamos omega R entre L, coseno de omega t, luego más omega cuadrada menos 1 entre LC, híjole, por el seno, me faltó, no me va a alcanzar, por el seno de omega t. Y bueno, también les había dicho que ustedes pueden hacer el algebrita para demostrar que A por el coseno de un ángulo más B por el seno de otro ángulo era igual a una amplitud de por el coseno del ángulo más una fase phi. Entonces, y bueno, donde D tenía que ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, y que phi tenía que ser igual a arco tangente de B entre A, ¿no? Les dije, ustedes hagan el algebrita, no es difícil. Y aplicando esto aquí a la corriente, llegábamos
a lo siguiente. Llegábamos a, aquí lo debo tener, bueno, ya simplificado, llegábamos a que la corriente particular, que pues era la corriente, ese ya iba a ser la corriente a un tiempo relativamente grande, debía de ser igual a V0 por omega sobre L, dividido entre la raíz cuadrada de, a ver, sí, la raíz cuadrada de 1 entre LC menos omega al cuadrado, todo al cuadrado, más omega cuadrada, R cuadrada entre L al cuadrado. Luego coseno de omega t más la fase phi, que eso era arcotangente. Aquí debería poner algo de este estilo. Okay. Arcotangente de omega cuadrada menos 1 entre LC, dividido todo entre omega R sobre L. Sí, así de feo quedaba. Y bueno, esta era la solución particular que se asemeja a la corriente real después de cierto tiempo. Y bueno, además de que toda esta talacha es buena para ustedes, para que vayan practicando la talacha, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Bueno, si se fijan, para empezar, la corriente, esta corriente que está aquí, que es la solución, si se fijan, viene a ser de la misma forma que el voltaje. O sea, viene a estar relacionado con el voltaje, salvo que, ¿dónde está? Así. Salvo por una fase. Claramente esta amplitud solo me escala, ¿no? Para tener las mismas unidades. Pero lo importante aquí es que la corriente termina siendo de la forma I0, o alguna amplitud, por el coseno de omega t más una fase phi. Y el voltaje que se aplicó venía siendo de la forma V0 coseno de omega t. Bueno, además de eso, vamos a utilizar ciertas propiedades para llegar a ver que este sistema tan largo se puede resolver rápidamente con números complejos. Lo primero que hay que ver es que esto de aquí, el voltaje que yo apliqué, es igual a la parte real de V0 por E a la I omega t. Porque ustedes saben que E a la I teta, es decir, E a la I, un número real, tiene que ser igual al coseno de ese número más I por el seno de ese número. Entonces, la parte real, pues es esto de aquí. La parte imaginaria es esto de aquí, sin la unidad imaginaria. Uy, tiempo. Ahí está. Entonces, la parte real es el coseno la parte real de esto es B0 por el coseno de omega t. Entonces, si ustedes desarrollan lo que está aquí adentro, eso es V0 por E a la I omega t es simplemente B0 coseno de omega t más I por V0 seno de omega t. V0 es una amplitud, es un número real. Entonces la parte real de esto, pues es esto. Entonces sí es cierto esta igualdad. Pero también la igualdad que es cierta es la siguiente.
que esto de aquí es igual a la parte real de alguna amplitud por e a la i, omega t más alguna fase phi. Y esto también, esta igualdad también se vale. Bueno, entonces si se fijan, si yo, básicamente lo que estoy planteando es que si yo propongo esta solución de aquí de la forma compleja, tratar de recuperar este resultado de arriba. ¿Se puede? Bueno, pues claro que se puede y eso es lo que vamos a ver aquí. Primero, les digo, ahora voy a proponer que estos son números complejos. ¿Sí? Entonces, es decir, si yo tengo aquí mi ecuación diferencial que era LI por la L por la derivada de la corriente más R por la corriente más la carga entre la capacitancia, esto iguala el voltaje, que es, nomás le voy a poner V. Yo esta la voy a transformar de forma que se vea como números complejos. Lo más evidente sería cambiar esto, cambiar el voltaje, por un número complejo. ¿Cuál es ese número complejo? Bueno, la parte más obvia sería decir que es, le voy a poner un gorrito, como si fuera un vector unitario. Lo más obvio sería decir que el voltaje complejo debería de ser la misma amplitud por e a la i omega t. Entonces, yo voy a proponer, aquí en esta ecuación diferencial, yo voy a proponer lo siguiente. Bueno, ya no va a ser una corriente como tal, ¿no? Va a ser una corriente imaginaria, entonces le voy a poner aquí un gorrito. Igual ya no va a ser una carga como tal, sino va a ser una carga imaginaria. Pero quiero que cumpla exactamente las mismas propiedades. ¿Qué me refiero con que cumpla las mismas propiedades? Bueno, que la derivada de la carga imaginaria, la derivada respecto al tiempo, tenga que ser igual a la corriente imaginaria. Es decir, voy a poner esta condición. Bueno, entonces, de este lado yo tengo como, de este lado de la igualdad, yo tengo una exponencial imaginaria. Entonces, yo voy a proponer como solución una exponencial también. Pero, aquí viene el gran pero, yo ya sé, o sea, yo sé por esto de acá arriba, que debe de tener también ahí una fase. Y la justificación, además de que ya sé el resultado al que quiero llegar, es que en realidad la exponencial son senos y cosenos. Entonces, si se fijan, agregarle una fase, ¿dónde está? Aquí está. Agregarle una fase es simplemente dejar libre esta constante y esta constante. O sea, si se fijan, cuando yo proponía una solución, yo tenía dos constantes a determinar. En este caso, tengo que seguir dejando dos constantes a determinar, que es la amplitud y la fase. Bueno, siguiendo esa misma analogía que yo tengo que determinar dos constantes, la razón es porque esto es una ecuación diferencial de segundo orden, por eso tengo que determinar dos constantes. Entonces, la solución más intuitiva sería proponer otra exponencial, es decir, que la solución particular a esta sea también una exponencial, y yo tenga que determinar dos constantes, la amplitud y la fase. Repito, porque estos son senos y cosenos. Esta es otra, digamos, otra cosa bueno, algo que yo ya sé más bien, que la solución particular a esta ecuación diferencial, cuando está igualada a una exponencial compleja, pues también tiene que ser otra exponencial compleja. Pero debo de incluir una fase. ¿Por qué? Porque debo de tener dos constantes a determinar. Bueno, también ya impuse una condición. Esa condición es que
la derivada de la carga imaginaria tenga que ser igual a la corriente imaginaria, digo, a la corriente compleja. La derivada de la carga compleja tiene que ser igual a la corriente compleja. Y además voy a imponer otra condición. La parte real de la corriente compleja tiene que ser igual a la corriente que yo mido en el laboratorio. Y le voy a poner corriente que mido en el laboratorio. Si no, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, esta reglita es intuitiva, sale de que yo en la vida real, o sea, en los números reales, la derivada de la carga es la corriente. Y esta otra regla, pues es como que tiene que ser obvio, ¿no? O sea, si la parte real del voltaje es lo que yo veo en la vida real, pues la parte real de la corriente también tiene que ser lo que yo veo en la vida real. En eso no hay pierde, no puede haber pierde. Además consistente con la ecuación diferencial, por lo siguiente. Yo lo que estoy diciendo con esto último es que la corriente imaginaria tiene que ser igual a la corriente que yo mido en el laboratorio más I por la parte imaginaria. Digo, la corriente compleja, perdón, tiene que ser igual a la corriente real que yo mido en el laboratorio más I multiplicado por alguna corriente imaginaria. O sea, esa no me importa cuánto valga, ¿no? ¿Qué le voy a poner imaginario? O sea, realmente esta de aquí no me importa. Lo que a mí me importa es esto porque es lo que yo mido en el laboratorio. Bueno, entonces, si esto yo lo sustituyo acá arriba, voy a tener lo siguiente. L por la derivada respecto al tiempo sería I punto más la unidad imaginaria por la derivada de esta cosa que no me importa que sea realmente, más la corriente por I por la corriente imaginaria, por la resistencia, más, aquí sería la carga real, la que yo mido que tiene el capacitor, más la unidad imaginaria multiplicada por una carga imaginaria que de nuevo no me importa qué es. Divido entre la capacitancia y esto igual al voltaje complejo. Que el voltaje complejo, bueno, por el momento lo voy a denotar así. Pues 0 e a la I omega t. Ojo, fíjense que aquí si yo derivo esto de aquí, si yo derivo la carga, pues aquí me quedaría Q punto, aquí me quedaría Q imaginario punto. Esto de aquí sería la corriente y esto de aquí sería la parte imaginaria de la corriente. ¿Sí? Y pues básicamente eso es porque estoy pidiendo que se verifique esta condición de acá. Bueno, hasta aquí espero que todo sea extraño, porque estoy agregando números complejos, pero todavía no he hecho nada nuevo, así que debe ser intuitivo cómo lo estoy metiendo. Si tienen duda, pues digan. Pero bueno, mientras voy a ir continuando. Nomás voy a borrar cositas. Bueno, entonces, si se fijan, yo puedo agrupar agruparlo en parte real y en parte imaginaria. Es decir, puedo juntar esta parte de aquí con esto de aquí, evidentemente multiplicado por la resistencia, por esto de aquí y evidentemente dividido entre la capacitancia. Entonces me debería quedar, voy a poner un paréntesis, L por la derivada de la corriente, más I por la corriente, más Q entre la capacitancia, luego más la unidad imaginaria, paréntesis, L por la derivada de esta corriente imaginaria, más la corriente imaginaria por R, más Q imaginaria entre C. Espero que
Esto que a la parte imaginaria le llama corriente imaginaria, no los confunda mucho, porque ahorita yo mismo me confundí. Nomás les repito, esta ahí con gorrito es la corriente compleja. La parte real de la corriente compleja es lo que a mí me está importando, es lo que yo mido en el laboratorio. Y a esto que no me importa le estoy llamando corriente imaginaria. Bueno, esto tiene que ser igual a V0 y a la I omega t. Si se fijan, esto de aquí ya es un número real y esto de aquí también tiene que ser un número real. Entonces, eso no quería borrar, lo que quería borrar era acá arriba. Bueno, entonces, la parte real del lado izquierdo es esto de aquí. Y esto es la parte imaginaria del lado izquierdo. Parte real y esta es la parte imaginaria. Para que se cumpla esta igualdad, la parte real del lado izquierdo tiene que ser igual a la parte real del lado derecho. Es decir, L por I más I por R más Q entre C tiene que ser igual a la parte real del lado derecho, que yo ya sé cuánto es eso. V0 por el, perdón, V0 coseno de omega t. Si se fijan, esta ya es la ecuación diferencial que yo tenía al inicio. O sea, lo que quiero decir es que esta ecuación diferencial de aquí arriba, esto, si yo le saco la parte real, es equivalente a esta ecuación diferencial. Sí, les recuerdo aquí que el voltaje es V0 por el coseno de omega t. Entonces, si yo saco la parte real de esto, es de esta ecuación de aquí, de esta, de la compleja, recupero la ecuación original que yo tenía. Entonces está muy padre, ¿no? Porque puedo trabajar todos los números complejos como ya los conozco y al final ya solo le saco la parte real y listo. Bueno, ahora nomás por media curiosidad, vamos a ver qué es vamos a ver qué es la parte imaginaria, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, oye, pues qué raro, ¿no? Que ahora tengo una parte imaginaria. Bueno, si se fijan, la parte imaginaria sería L por la derivada de esta corriente imaginaria más la corriente imaginaria por la resistencia más la carga imaginaria entre la capacitancia. Esto igualado a V0 por el seno de omega t. Recuerden que cuando hablo de parte imaginaria, me refiero al numerito que está acompañado por la unidad imaginaria. O sea, solo el numerito, ya no tiene la unidad imaginaria. Y pues claramente la parte imaginaria de este lado es V0 por el seno de omega t. Eso lo podemos ver aquí arribita. Uy, ¿dónde lo dejé? Aquí lo dejé. No, ¿dónde lo dejé? Oh, rayos. Bueno, en algún lado lo tuve que haber dejado. Sí, según yo lo había escrito en alguna parte. Bueno, no importa. La parte, esto de aquí, es V0 coseno de omega t más, okay, más I por V0 seno de omega t. Entonces la parte imaginaria es nomás V0 seno de omega t. Bueno, entonces, si se fijan, lo que yo le llamé corriente imaginaria sería la corriente del circuito que yo ya estoy analizando, solo que la fuente de voltaje, en lugar de ser coseno de omega t, o sea, en lugar de que sea una función seno, de una función coseno, el voltaje sea una función seno. Entonces, pues bueno, o sea, me está dando la misma información, ¿no? Porque ustedes saben que un seno y un coseno son lo mismo, salvo que están desfasados por ahí.
un pi medios. Entonces, pues, la parte imaginaria me termina dando la misma información que la parte real, salvo un desfase de pi medios, ¿no? Pero bueno, no nos importa tanto. O sea, lo que quiero decir con esto es que si de pura casualidad la fuente de voltaje estuviera conectada de la forma, perdón, la fuente de voltaje fuera de la forma B0 seno de omega t, ese fuera el voltaje que da la fuente, pues ya saben que solo me tengo que tomar la parte imaginaria, ¿no? Bueno, solo era mera curiosidad. Además, lo bonito es que, pues la parte real, como que cuando uno dice parte real, pues suena más como que lo que yo en verdad mido, ¿no? En el laboratorio. Bueno, solo era un paréntesis para decir que todas estas consideraciones que yo he hecho son totalmente válidas. Que yo puedo tomarme esta ecuación diferencial porque es equivalente a la que yo tenía originalmente, o sea, solo me tengo que tomar la parte real. Y que es totalmente válido pensar que esta es la solución particular y también ya argumenté por qué puedo tomar hacer esta consideración, ¿no? Y por qué puedo hacer esta otra consideración. Ya que justifiqué el por qué puedo hacer esto, bueno, pues ahora trabajémoslo, ¿no? Lo que voy a hacer es sustituir, bueno, lo escribo aquí abajo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a sustituir como solución particular una amplitud e a la i omega t más alguna fase. Bueno, entonces, pues yo sé que la derivada de esto, bueno, aquí voy a escribir L por la derivada de esto. La derivada de esto tiene que ser I omega, que es la derivada de la exponencial, que es ella misma por la derivada de su exponente, ¿no? Phi es una constante, entonces solo me quedaría la derivada de esto y eso es I por omega. Entonces me quedaría I0 e a la I omega t más la fase phi. ¿Tienen alguna duda de cómo derivé esto? Digo, les pregunto porque pues como no puede ser que no estén tan familiarizados con los números complejos, les confundo un poquito, pero la idea es simplemente manejar la unidad imaginaria como una constante más. ¿Tienen duda? No, claro, profe. Excelente. Bueno, entonces aquí me quedaría más la resistencia por la corriente. I0 e a la I omega t más una fase. Y luego más la carga. Aquí viene lo interesante. La carga tiene que ser la integral de esto, ¿no? Para que su derivada me dé eso. ¿Cómo integrar una exponencial? La integral de la exponencial es ella misma. Y hay unas constantes que aparecen ahí. Es decir, aquí lo voy a escribir. Bueno, no creo que me alcance, entonces lo voy a poner abajo. Aquí le voy a poner más 1 entre la capacitancia por la carga. Y la carga tiene que ser I0 entre I omega por la exponencial. Y esto tendría que ser igual a la amplitud del voltaje por la exponencial imaginaria. No sé si llegan a ver que si ustedes derivan este término de aquí, pues les devuelve la corriente, ¿no? Por eso es que esto sí podemos decir que es la carga. Bueno, entonces, aquí hay que ver dos cosas importantes. Lo primero, si se fijan aquí yo tengo I0, uy,
¿Se fijan? Aquí yo tengo I0 por la exponencial con la fase. Es decir, aquí tengo la corriente compleja de nuevo, y aquí también tengo la corriente compleja de nuevo, y aquí también tengo la corriente compleja de nuevo. Es decir, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. I omega L por la corriente compleja. Más, bueno, esto era obvio, ¿no? La corriente compleja por la resistencia, eso no hay pierde. Más, 1 entre I omega por C por la exponencial. Digo, por la corriente. Aquí me equivoqué. Por la corriente compleja. Y esto pues tiene que ser el potencial complejo. Perdón, el voltaje complejo. ¿Por qué quiero señalar esto? Bueno, esto pues es obvio, ¿no? Ese es el voltaje en una resistencia. Corriente por resistencia. Pero si se fijan, el voltaje en el capacitor aquí y el voltaje en el inductor acá se comporta de la misma forma. O sea, se llegó a comportar de la misma forma. Un número, en este caso imaginario, multiplicado por la resistencia, digo, por la corriente. Es decir, parece ser que el inductor se comporta como una resistencia, pero donde la resistencia es imaginaria. Y lo mismo con el capacitor. Parece que se comporta como una resistencia, pero donde la resistencia es imaginaria. Eso está interesante, ¿no? Y además, si se fijan, tanto el capacitor como el inductor, como el capacitor, el inductor y la resistencia, estaban conectados en serie. Y si se fijan, yo puedo factorizar de aquí la corriente y esto me quedaría esta cosa que les digo que parece como la resistencia de un inductor, más la resistencia, más esta cosa que les digo que como que se parece a una resistencia por parte del capacitor, por la corriente compleja, y esto igualado al voltaje. Entonces, como que esto que está aquí entre paréntesis parece como que una resistencia equivalente, ¿no? Y además de que parece, bueno, no parece, es una resistencia equivalente, porque estoy diciendo corriente por resistencia igual a voltaje. ¿Cuál corriente? Pues la corriente que está saliendo de la fuente, que es la misma que pasa por la resistencia, que es la misma que pasa por el inductor, que es la misma que pasa por el capacitor, porque están en serie. El circuito todo estaba en serie, entonces todo tiene que tener la misma corriente. Y por eso, pues puedo inferir que también la corriente compleja tiene que ser la misma. Bueno, entonces tengo que la corriente que sale de la fuente o la corriente que circula por el circuito, multiplicada por esta cosa que parece resistencia, es igual al voltaje. Bueno, entonces efectivamente puedo decir que es la resistencia, pero parece una resistencia compleja. Y luego además se están sumando como si fueran resistencias en serie, ¿no? Entonces, por todas estas similitudes, pues efectivamente esto se considera como si fuera una resistencia compleja. Y a todo esto, a esta resistencia compleja equivalente, porque si se fijan ya estoy sumando la resistencia y luego la inductancia y luego el de la capacitancia. Bueno, a todo esto, a la resistencia equivalente pero compleja, se le denota con una letra Z y se le llama, ¿qué faceta? Déjenme la trato de poner más bonita. Sí, se lee igual. Y se le llama impedancia. Entonces, cuando ustedes ya les hablen de impedancia, pues ya entienden que es la resistencia compleja, entre comillas, debido a que en corriente alterna, tanto los inductores como los capacitores
parecen resistencias, salvo que sus resistencias son imaginarias, mientras que la resistencia pues, sigue siendo una resistencia real. Bueno, entonces, esta parte de la resistencia compleja que se le llama impedancia, yo lo puedo escribir como un módulo, es decir, un número real positivo por un exponencial, y de esa forma voy a poder encontrar todo lo que yo necesito, tanto el valor de I0 como la fase. O sea, aquí voy a encontrar todo, ya, directamente, solo requiero álgebra de complejos. Entonces, voy a hacer eso y después me voy a regresar a este concepto de impedancia. Bueno, entonces, si se fijan, esto de aquí, yo lo puedo agarrar y escribirlo como la resistencia más I multiplicado, bueno, aquí debería ser un paréntesis más grande, multiplicado por omega L menos 1 entre omega C. Bueno, aquí pues simplemente lo que hice fue multiplicar y dividir por I. Abajo ya me queda I cuadrada, eso es menos 1. Y pues aquí aparece este menos. Luego acá arriba ya tengo una I y la factorizo y aquí está. Eso fue lo único que hice. Y aquí ya vamos a ser pura álgebra. Con números complejos, pero ya es pura álgebra. Y esto de aquí debe de ser la corriente compleja. Y esto debe ser igual a el voltaje complejo. Bueno, entonces esto lo paso dividiendo. Y ya encontré la corriente compleja. Esto debe ser R menos I, no, más, perdón, I por omega L menos 1 entre omega C. Y en principio, si a esto le saco la parte real, ya terminé. O sea, todo lo que nos tardamos ayer como una hora, ya acaba con esta parte. Así. Simplemente, bueno, pues básicamente, fuera de la justificación, si yo hubiera empezado por esto, aquí ya resolví el problema. Aquí ya no me falta hacer álgebra. Lo único que voy a hacer es poner esta parte, la impedancia. Les digo, aquí en este caso la impedancia, esta parte de aquí, la tengo que escribir como un número real positivo, que es su módulo. Ustedes ya saben calcular eso, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, por E a la I, un ángulo. Que ustedes ya conocen este ángulo, ¿no? Si ustedes se van a un plano complejo, yo voy a dibujar rápido un plano complejo. Aquí está la parte real, aquí está el eje imaginario. Si ustedes aquí tienen un número complejo, bueno, perdón, un número complejo sería un puntito aquí. Entonces, ustedes pudieran ver aquí la parte imaginaria. Aquí estaría la parte imaginaria. Esto de aquí ya sería la parte real. Y luego, pues esto de aquí sería el módulo, o sea, el segmento del origen al puntito es el módulo. Y además, ustedes saben que este sería el ángulo phi. Entonces, el ángulo phi tendría que ser arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Eso no más rápido porque se supone que ya vieron un poquito de complejos. Entonces, esto ya debería de serles un poquito más familiar. Bueno, entonces, la impedancia, les digo, la tengo que escribir de esta forma. Entonces, para este caso particular, que les digo que la impedancia es esto de aquí abajo, pues el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es la resistencia al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que eso es omega L menos
1 entre omega c al cuadrado. Listo. Ahora, voy con el argumento phi. Eso debería de ser e a la i multiplicado por arcotangente de la parte imaginaria, que eso es omega L menos, me hago el pizarrón un poquito para acá, ahí está, omega L menos 1 entre omega C dividido entre R. ¿Ok? Y entonces, esto, les digo, ya es la solución, ya simplemente lo sustituyo, que por un lado tengo que la corriente imaginaria tiene que ser I0, la amplitud, E a la I, omega t más la fase phi. Y luego aquí de este lado yo tendría, bueno, que esto es la corriente imaginaria, que esto tiene que ser igual a V0, E a la I, omega t, dividido entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L menos 1 entre omega C al cuadrado. Y bueno, aquí le voy a poner E a la I. Voy a poner phi a esto de acá. Le voy a poner phi prima. Para ver que... Sí, le voy a poner phi prima. Para que vean que es distinta a esta phi de aquí. Bueno, entre comillas es distinta. Si yo junto todo esto, llego a que aquí abajo voy a tener R al cuadrado más, bueno, pues todo esto que ya les dije, ¿no? Omega L menos 1 entre omega C al cuadrado. Aquí raíz cuadrada. Y luego el voltaje en la parte de arriba. Si se fijan aquí lo que estoy haciendo es el voltaje entre la magnitud de la impedancia. La impedancia era esta resistencia compleja. Entonces, pues básicamente estoy diciendo que la magnitud, o sea, el módulo, es el voltaje entre la resistencia. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí tengo E a la I, omega t menos esta phi prima. Les repito, esto tiene que ser igual a la amplitud de la corriente por E a la I, omega t más la fase de la corriente. Si ustedes comparan estas dos, inmediatamente pueden llegar y decir, la amplitud de la corriente tiene que ser igual a justo lo que yo les decía. El módulo de la impedancia, es decir, esta resistencia compleja. Entonces, el módulo de la resistencia compleja bueno, más bien, perdón, el voltaje entre el módulo de la resistencia compleja. O sea, voltaje entre resistencia. Esa es la amplitud. Y luego la fase de la corriente, pues simplemente es menos phi prima. Y yo sé que phi prima es arco tangente de omega L menos 1 entre omega C. Entonces lo que estoy diciendo es que ya encontré la amplitud y también ya encontré la fase. Y ya acabé el problema. Así de sencillo. Ya no me tardé tanto en resolver una ecuación diferencial, ¿no? Ahora vamos a comparar a ver si es cierto que llegué al mismo resultado. Déjenme copio este resultado de acá. Esto de aquí es se supone que esto de aquí ya es el resultado. Ahí está.
Déjenme bajo rápido. Aquí lo pego. Pegar. Bueno, lo pegué muy abajo. No importa. Lo que estoy diciendo aquí es esto de aquí. Esto de aquí es igual a esto de aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Y pues efectivamente lo es. Pueden multiplicar y dividir por omega L. Si ustedes aquí arriba multiplican por omega L y abajo dividen por omega L, omega entre L, perdón. Para meterlo a la raíz tendría que entrar como un cuadrado, ¿no? Y esto aquí elevado al cuadrado. Pues eso aparece aquí abajo, ¿no? Omega cuadrada, R cuadrada, L cuadrada, entre L cuadrado. Y como está el cuadrado, cuando lo junten con esto, aquí les va a quedar un omega al cuadrado, la L se elimina, y luego esta omega se elimina con esta, y les va a quedar L por C. Les quedaría esto de aquí. Y es igual porque pues está dentro de un cuadrado, ¿no? O sea, no importa si puse omega cuadrada menos 1 entre LC, o bien LC menos omega cuadrada, porque al final voy a estar elevando todo al cuadrado. O sea, efectivamente, lo que estoy diciendo es que esta amplitud sí es igual a la que yo calculé, o sea, a la amplitud que yo calculé por este método complejo, sí es igual a la amplitud que yo calculé directamente de la ecuación diferencial. Sí, bueno, aquí ya lo expliqué, ¿no? Pero si todavía dudan, háganlo a manita, ¿no? Pero pues ya lo expliqué rápido para que vieran que efectivamente sí es así. Y luego, aquí, la fase. Aquí estoy diciendo que la fase es arcotangente de omega cuadrada menos 1 entre LC, todo dividido entre omega R entre L. Y bueno, efectivamente sí es igual. ¿Por dónde lo escribí? Vamos a ver cuánto vale F'. Si se fijan, esto quedamos que es phi', perdón. Esto de aquí arriba. Entonces, si se fijan, ustedes, tanto arriba como abajo, aquí en el paréntesis, déjenme borrar esta parte de aquí, tanto arriba como abajo pueden multiplicar por L y dividir entre L. Digo, pueden multiplicar por omega y dividir entre L. Tanto arriba como abajo. En la parte de abajo les va a quedar R omega L. Y eso es justo lo que habíamos dicho, ¿no? En la parte de abajo, R omega L. Y en la parte de arriba les quedaría omega cuadrada, la L se elimina, menos 1 entre LC. Y luego, acá les quedaría, queda el signo contrario, ¿no? Acá arriba, tengo, no, sí, perdón. Sí queda igual, omega cuadrada menos 1 entre omega C. Digo, 1 entre LC. Y aquí abajo tengo omega cuadrada menos 1 entre LC. Entonces, si es lo mismo, aquí ya es donde les digo, se puso medio extraño, ¿no? Porque me quedó un menos de diferencia. Acá yo tengo que la fase debería de ser menos esto. O sea, que esta fase debería de ser menos y no más. Ahí quedó raro. A lo mejor habría que checar las cuentitas que hice con anterioridad. Sí, para ver por qué aquí me quedó un menos. Digo, un más, ¿no? Debería haberme quedado un menos. Bueno, entonces, a lo que voy es que efectivamente aquí ya podemos ver que sí da la solución, ¿no? Sí me dio la fase y sí me dio la amplitud.
Entonces, esto es lo poderoso de este método. Bueno, ahora, aquí nomás quiero hacer un pequeño paréntesis en mencionar lo siguiente. Voy a borrar esto y quedarme con la amplitud y 0. Lo escribí de esta forma desde un inicio por lo siguiente. No sé si recordarán que en algún momento de la vez pasada, vimos, vimos que si ustedes conectan un capacitor y un inductor, así, y el capacitor está cargado, lo que sucede es que la carga del capacitor se transforma en corriente y el inductor almacena energía. Y luego después el inductor suelta la corriente y el capacitor almacena energía en forma de carga. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya habíamos visto eso de que se están pasando la corriente y la carga, más bien se están pasando la energía, el capacitor le pasa la energía al inductor, el inductor al capacitor, como sucede cuando tengo un oscilador armónico, que la energía potencial se transforma en cinética y la cinética en potencial y así. Y luego vimos que la frecuencia natural, se le llama, la frecuencia de este sistema era 1 entre LC. Por eso lo dejé de esta forma, porque esto de aquí yo lo puedo expresar, la parte de abajo al menos, lo puedo expresar esto como omega 0 al cuadrado menos omega. Omega 0 es la frecuencia natural del sistema. Es decir, si no lo amortiguara con la resistencia y si no lo forzara con la fuente de voltaje, oscilaría con esa frecuencia omega 0, perdón. Por eso se le llama frecuencia natural. Que de nuevo, si usted hay un análogo muy grande con la parte mecánica. Y luego, pues igual acá la fase. La fase, ¿dónde la tengo escrita? Acá. Si se fijan la fase, si lo reescribo de esta forma, de nuevo me va a quedar omega cuadrada menos 1 entre LC. Es decir, en la fase misma aparece este término de omega cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Bueno, entonces, pues esto estaba muy interesante, ¿no? Porque esto lo único que quiere decir es que la diferencia de fases se hace cero cuando la frecuencia, la diferencia de fase, por ejemplo, entre la corriente y el voltaje, si se fijan, aquí el voltaje, aquí lo tengo, aquí el voltaje no lleva una fase, o sea, solo su exponente solo es I omega t, y aquí la corriente sí lleva una fase. Pero esa fase se hace cero cuando la frecuencia de la fuente de voltaje es igual a la frecuencia natural. Y también, vayámonos a la amplitud. También aquí podemos ver que la amplitud es máxima cuando la frecuencia natural, cuando la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia natural. Si la frecuencia de la fuente, que es omega, es igual a la frecuencia natural, esto de aquí abajo es 0 y el resultado me queda V0 entre R. Y puedo ver que es máxima porque es cuando lo de abajo es mínimo. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es eso. La amplitud es máxima y la fase es 0 cuando la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia natural del sistema. Y les repito, tiene su análogo mecánico. En su análogo mecánico, cuando ustedes conectan una masa, le ponen a un resorte y luego además, por ejemplo, déjenme hago el dibujo para que más o menos se entienda.
Si ustedes, por ejemplo, aquí, aquí está una pared, aquí ponen un resorte, luego aquí una masa M, ustedes saben que esto va a oscilar armónicamente. Supongamos que no hay fricción con el piso, ¿no? Ahí está en una mesa de aire evita que, no evita, pero la fricción es despreciable en una mesa de aire. Luego, si además aquí yo lo conecto a un motor, por ejemplo, aquí un motor, aquí digamos es una rueda, o sea, el motor está conectado a la rueda, déjenme dibujo mejor la rueda. Entonces, digamos que aquí lo meto, esto de aquí lo meto en un tubo para que solo se pueda mover hacia adelante y hacia atrás. Y como la rueda va a estar girando con una velocidad angular constante, pues lo único que percibe esto de aquí es la componente X de este movimiento. Bueno, no importa, ¿no? O sea, no tienen que centrarse ahorita en la parte física de la armada. El chiste es que si ustedes aquí le conectan un motor y hacen que gire con una velocidad angular constante omega, van a forzar el sistema. Esto ya tiene una constante, ¿no? Porque esta es la constante del resorte, esta es la masa. Su frecuencia natural, ustedes la conocen y es, bueno, la frecuencia natural al cuadrado es K entre M. Y luego además esto hace que sea un movimiento forzado por meterle esta máquina que gira con una velocidad angular omega. Que en realidad solo ven la proyección del movimiento, pero les digo, no importa tanto eso ahorita. Y pues en este caso la fuerza que ejerce este motor, pues lo puedo ver como si fuera una amplitud, F0, por el coseno de omega t. Sí, porque les digo, solo me importa el movimiento en el eje X. Pero bueno. Entonces, y luego si además yo aquí conectara un amortiguador, de alguna forma, o bien, ya sea que de este lado aquí conecte un amortiguador, ¿sí? Como el amortiguador que está en las llantas de los autos, o de este lado, realmente no importa. Pero si yo conectara un amortiguador, lo voy a poner de este lado. Si yo aquí además conecto un amortiguador, en circuitos mecánicos, así se dibuja el amortiguador. Como un capacitor, pero como que una placa abrazando la otra, no sé cómo, y es cuadrada. No importa. Este, entonces, este amortiguador, la fuerza de un amortiguador se puede ver como menos, ya les había explicado esto la vez pasada, menos una constante por la velocidad. Bueno, entonces, pues esto va a seguir las mismas reglas que la ecuación diferencial que ya resolvimos. Entonces va a ser una solución homogénea, particular, bla, 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 bla. La parte homogénea ya la resolvimos, ya vimos que se va a cero. Y la parte particular seguiría exactamente de esta forma. Una amplitud por el coseno de omega t menos una fase, o más una fase. ¿Sí? En el caso mecánico sigue exactamente las mismas reglas. La posición en X de la masa. Bueno, perdón, ahí está. La posición en X de la masa tiene que ser una amplitud por el coseno de omega t más alguna fase. Exactamente lo mismo que sucede con la corriente o con la carga, da igual. Sí, dejámoslo con la carga. Y sucede lo mismo. La amplitud del movimiento es máximo cuando la frecuencia de la fuerza que está forzando el movimiento, cuando esa frecuencia es igual a la frecuencia natural. Así como cuando la frecuencia de la fuente de voltaje es igual a la frecuencia natural del circuito, lo mismo sucede aquí. Y de nuevo, la fase en el caso mecánico también es cero, cuando la frecuencia natural, cuando la frecuencia de esta fuerza que está forzando el sistema es igual a la frecuencia natural. A la fase es cero y la amplitud es máxima cuando se da esta igualdad en las frecuencias, que les repito, si se fijan, es totalmente análogo al caso de los circuitos. La amplitud de la corriente y de la carga también es máxima cuando la
es máxima cuando la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia natural y también la fase cero en ese caso. Y solo quería mencionarles esta parte de aquí, ¿no? Este análogo mecánico. Y bueno, esta parte de la parte mecánica, si ustedes no la han visto porque por alguna razón, creo que hasta la mencionan en libros de física general como el Resnick y el SEARS. O sea, no es nada complicada. Así lo pueden checar y pues como ya tienen toda esta herramienta que ya vimos, pues ya pudieran comprender mejor las soluciones. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, excelente pues. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si ahorita les doy un descanso? A lo mejor ya es mucha información lo que les estoy dando. Todavía tenemos que continuar, pero como puede ser que ya sea mucha información, les doy un descanso para que estiren los pies, tomen agua, un dulce, una botana, un cafecito, un té, un chocolate, lo que ustedes quieran. Y nos vemos aquí a las 7:30 para ver cómo todo esto se puede resumir en el tema de fasores y retomemos el concepto de impedancia. ¿Les parece bien ese descanso? Son unos 12 minutos. Sí, profe, muchas gracias. Sale, pues voy a detener la grabación para que esto no quede grabado.